Hermanos, buenas noches para todos. Bendiciones el día de hoy. Feliz sábado también. El tema que tenemos para el día de hoy es la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos entonces a iniciar con una oración para que pueda llegar entonces el mensaje a cada una de nuestras vidas y pueda orar poderosamente. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por poder un día más dirigirnos hacia ti, estudiar tu palabra. Te agradecemos por tus benditas bendiciones, por toda tu infinita misericordia. Clamamos en el nombre de tu Hijo Jesús que envíes tu Santo Espíritu para que en esta noche nos permitas involucrarnos en los propósitos que tienes para nosotros. Darnos la paciencia, el amor, la fraternidad para compartir con quienes necesitan conocer de tu palabra. Permite, Señor, que esta noche, Señor, obre tu palabra con gran poder en la vida de cada uno de nosotros. Pedimos tu dirección en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les voy a pedir entonces que vayan conmigo a la palabra de Dios, a Juan 17, por favor, del 9 al 11. Y dice la palabra de Dios: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Destacando en esta oración, ¿sí?, el propósito de Cristo, la unidad de su iglesia. Esta unidad que permitirá que muchas de las almas lleguen a la salvación. Esta unidad que fortalecida a través de su palabra, a través de la observancia de sus mandamientos, a través del fortalecimiento diario y el bautismo con el Espíritu Santo, va a lograr el propósito que tiene Cristo, esta unidad. Vamos a la palabra nuevamente, entonces, en Juan 17, ¿sí?, del 21 al 23, perdón. Y dice: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tenemos entonces como reflexión sobre esta palabra, ¿sí?, que la unidad es el más poderoso testimonio que la iglesia puede ofrecer, ¿sí? Nos permite proveer la evidencia, ¿sí?, sobre el abnegado amor de Cristo por la humanidad, ¿sí? Nos permite que nosotros como iglesia demos no solo el testimonio, sino la visión que tenía como propósito Jesucristo hacia el mundo, que nosotros diéramos ese ejemplo, ¿sí?, ese testimonio, como le digo, proyectemos dentro de la unidad de nuestra iglesia ese mensaje de salvación, que era el propósito de Cristo dentro de la unidad de la iglesia. La idea del día de hoy es resaltar mucho todo lo que tiene que ver con los tipos de unidad que quería Cristo para su iglesia, ¿sí? El primero, pensaríamos que la unidad en el Espíritu. Les pido que nuevamente vayamos a la palabra en 1 Corintios 12, del 12 al 13, y podamos verlo. 1 Corintios 12, del 12 al 13. Y dice así: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hablamos entonces allí de la unidad en el espíritu, quien es la fuerza impulsora, ¿sí?, que subyace la unidad de la iglesia. En su intermedio, los creyentes son conducidos a esta unidad como tal. Algo muy importante es que este llamado del Espíritu Santo, este llamado es a todos los miembros de la iglesia, y hablamos también de todas las nacionalidades, hablamos de las etnias, hablamos de todas aquellas barreras que hay entre ricos, pobres, entre razas, entre todo aquello que nos diferencia. Todo esto es quebrantado por el Espíritu Santo, ¿sí? A medida de que el propósito es un solo cuerpo, entonces la iglesia se va viendo en un crecimiento, en esta unidad, ¿sí? Porque ya no hay diferencias culturales. Todo esto que permite que nos diferenciemos se acaba cuando cada día el crecimiento espiritual es facilitador a esta unión. La idea es quebrar las barreras y tener la posibilidad de que cada uno pueda comprender que esta unidad permite que todos seamos vistos iguales como lo somos para nuestro Padre Celestial, ¿sí? Que no diferencia, que no permite alguna exclusión dentro de nuestra iglesia. Por el contrario, esta unidad en el Espíritu permite que se vayan, por el contrario, fortaleciendo lazos para que cada uno tenga coherencia dentro del mensaje que tiene que llevar de salvación. Entonces, uno de los tipos de unidad que quería Jesucristo dentro de la unidad de su iglesia era esta, la unidad en el Espíritu, que permite no solo fortalecer cada una de las diferencias, sino fortalecer también estos dones que van a permitir que la iglesia vaya hacia el propósito de salvación. Tenemos entonces otro tipo de propósito que tenía Jesucristo con la iglesia, era la unidad de fe. Entonces nos menciona que estos dones, como les hablaba anteriormente, no van a implicar, así hayan muchas diferencias de dones, claro, porque toda su iglesia se enriquece, ¿sí? Y se alimenta en un solo propósito con diferentes dones, lo cual no quiere decir que tienen que haber diferentes creencias. Por el contrario, el propósito es uno solo, el cual es la salvación, ¿sí? Cómo podemos comprender su palabra, cómo la meditamos y cuál es entonces el camino que debemos entonces señalar siempre de una manera correcta. Vamos entonces a la palabra nuevamente en Romanos 10:17. Vamos a Romanos. Capítulo 10, versículo 17. Y nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como les mencionaba, dentro del texto anterior, ¿sí?, hablamos de la unidad de fe, como todos los dones, como todas estas diferencias que dentro de la iglesia tiene cada uno como cualidad, va a aportar a un solo propósito, fortalecidos por la fe. Dice entonces, resaltando un escrito de la hermana Elena de White, la iglesia remanente, la página 36 y 37, podemos sacar que en los últimos días, ¿sí?, la iglesia de Dios estará compuesta por personas que comparten verdades del evangelio, ¿sí?, eterno. La vida de estas personas que van a impartir su palabra, que van a dar testimonio del mensaje de salvación, ¿sí?, que va a estar caracterizada por la observancia de los mandamientos, ¿sí?, y la fe en Jesucristo. Nosotros como cristianos y como elementos importantes dentro del mensaje de Dios,
pues debemos dar principalmente ese testimonio. La observancia de los mandamientos, porque ya tenemos el conocimiento sobre lo que dentro de sus mandamientos está, ¿sí? Lo hemos comprendido, lo hemos aceptado y estamos en el propósito de cambio, evolución y cumplimiento de estos mandamientos que tiene Dios para con nosotros. Que más que mandamientos podemos mencionarlos como esas barreras de protección, ¿sí? Para cada uno de nosotros, como el testimonio, como el crecimiento debe manifestarse en cada uno de nosotros para que así los demás puedan vernos y unirse a este propósito que es la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para dar ese mensaje de salvación de una manera, como les decía ahorita, coherente. Entonces resalta mucho la unidad de fe. Quisiera entonces hablarles algo sobre, como lo mencionábamos ahorita, ¿sí? La observancia de los mandamientos que hace. Valorar la representación de Jesús en medio del mundo, quien nos dejó este legado, quien nos destacó que su santidad era posible a través de su estadía en la tierra. ¿Por qué es importante la unidad de la iglesia? Porque es esencial, porque sin ella la iglesia fracasaría en el desempeño de su sagrada misión. Importante que sepamos que si el propósito de nuestra iglesia, el propósito de Jesucristo a través de la unidad del cuerpo del Espíritu Santo, es obviamente traer almas, ¿sí?, a su salvación, poder impartir el mensaje de la manera clara, volvemos a la coherencia dentro de todos los conceptos que tenemos sobre la salvación, ¿sí? Aparte de lo que habíamos mencionado de los dones que nos da el Espíritu Santo, que más que diferenciarnos lo que hacemos es enriquecer un solo mensaje, una sola manera de llevar todos los conocimientos hacia las demás personas que las van a permitir comprender cuál es el camino de salvación. La unidad por la cual Cristo oró fue para que existiera entre sus hijos, ¿sí?, dando un testimonio viviente que refleja una luz clara que brille en medio de las tinieblas. Esto también lo cita nuestra hermana Elena de White, ¿sí?, en la Iglesia Remanente, efectivamente páginas 68-69. La unidad revela la realidad del reino de Dios. Cuando en nuestra forma de obrar y trabajar hay desorden, pues no tenemos como tal el respaldo de Dios para llevar a cabo la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Unirse, disciplinarse, ordenarse dentro de todos estos estatutos que tenemos cuando nos ponemos una meta, una misión de esta sagrada misión, como lo mencionamos. La unidad, ¿qué hace? Demuestra la fuerza de la iglesia, nos permite que pueda prosperar, que sea fuente de salvación a través de los conocimientos. Cuando los miembros de la iglesia están unidos a Cristo a través de la palabra, a través de todos aquellos aspectos que nos brinda para enriquecernos, entonces Jesús trabaja con nosotros. Tenemos que armoniosamente también podemos trabajar para este mensaje. Una iglesia unida que hará, resistirá los ataques del enemigo para desunirlas, para generar confusión. Si tenemos una iglesia unida y fortalecida, entonces puede llegar y puede como tal desatar todos estos dardos que tiene el demonio para nosotros como iglesia, que como siempre tiene el propósito de derribar todas aquellas buenas obras y sobre las visiones que tiene la iglesia. Entonces, nuevamente resaltando la misión de la iglesia basada en la unidad. El resultado de una iglesia unida puede ser comparado con el desempeño de una orquesta, efectivamente. Cuando cada uno de los miembros de una orquesta lo que hace es tocar por su lado, utilizar su instrumento de tal manera, lo que hace es oírse un sonido extraño, poco claro. Entonces, cuando llega el maestro a dirigir de manera correcta, cada instrumento llega a alinearse y se puede
escuchar entonces una buena línea de canción. Importante por este lado es poderlo relacionar con nuestra iglesia, ¿cierto? Relacionarlo de manera de que si todos trabajan con un mismo propósito, resaltando lo que hablamos del orden, de poder enriquecer cada uno de los dones unidos entre todos para dar un mismo mensaje, es allí donde se hace un sonido claro y un mensaje que directamente está iluminado por nuestro Padre Celestial. Algo muy importante nos menciona cómo alcanzar la unidad, principalmente acercarse a Cristo. El Espíritu Santo concedió dones especiales, ¿cierto? Cuyo propósito particular era establecer entonces la unidad de la fe, como lo mencionábamos anteriormente. Estos fueron concedidos para capacitar a los miembros de la iglesia y así poder aportarle a la obra de servicio y edificar de esta manera el cuerpo de Cristo. Vamos entonces nuevamente a la palabra, por favor, a Efesios 4, ¿sí? Del 11 al 13. Entonces vamos a la palabra, Efesios 4, del 11 al 13, y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como lo mencionábamos en la reflexión anterior, efectivamente, resaltando que todos lleguemos a esa unidad, como lo decía allí, constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra de salvación, para el mensaje que como iglesia unida vamos a transmitir. Algo muy importante, dice que todo lo que tiene que ver con una iglesia unida pues va a tener el Espíritu Santo, ¿sí? Y este poder que va a podernos transformar como un refugio contra los dardos de desunión. El principio básico del creyente, de nosotros como dadores de testimonio, es la unión con Cristo. ¿Cómo alimentamos esta unión con Cristo? La oración, meditar, reflexionar, leer y examinar la palabra de Dios, que es allí donde tenemos entonces nuestras instrucciones para el enriquecimiento personal, para el crecimiento espiritual que cada día como tal nos lleva más y nos acerca más a nuestro Padre Celestial, que nos permite también acercarnos a Dios, ¿sí? Este bautismo diario con el Espíritu Santo a través de la oración. Es así como de esta manera que existirá una coherencia entre los conceptos para que podamos dar un mismo mensaje. Entonces, como conclusión, dentro de lo que es el propósito de Cristo en la unidad del cuerpo, que es como tal la iglesia, estamos llamados a fortalecernos, a como iglesia resaltar todo aquello que se muestra como debilidad, buscar el respaldo de Dios dentro de todas aquellas cosas que debemos mejorar como iglesia. Pero está un mismo mensaje, ese propósito de Cristo, ¿sí? Dentro de estas oraciones. Entonces, como tal, a reflexionar sobre esto. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y agradecerle a Dios entonces por este mensaje. Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por este mensaje de salvación que cada día tú nos muestras a través de nuestras experiencias y de la lectura de tu palabra. Te pedimos que como iglesia nos fortalezcas, que permitas que todos estos dones que nos has entregado a través de tu Santo Espíritu sean fortalecidos en uno solo para que como iglesia podamos crecer y esta unidad pueda surgir y resurgir como
refugio ante los dardos del enemigo de desunión. Te pedimos, Señor, que cada día ilumines nuestras mentes, nos des el don de sabiduría también para poder identificar todas aquellas dificultades, Señor, que limitan nuestro mensaje, que limitan nuestras obras. Te pedimos, Señor, que seas tú iluminando nuestras vidas, que seas tú fortaleciendo nuestra iglesia para que cada día pueda crecer y edificarse. Que seamos nosotros, Señor, cumpliendo este propósito de Jesús, este propósito que es la unidad en el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, Padre amado. Todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, que Dios los bendiga.